Hola, buen día, profe. Nosotros somos alumnos de segundo A de la materia de habilidades del pensamiento. En este video vamos a exponer México más rico que Japón. Y así lo expone el autor Carlos Kazuga Osaka. Bueno, este autor en el video expone una serie de procesos y de su punto de vista de cómo ve él al mexicano. A partir de ello se plantean cuatro preguntas, en las cuales, ¿por qué hay tanta gente pobre en México? Y bueno, en mi pensamiento, en mi punto de vista como pensamiento, es que México es un país que tiene mucha gente y mucha población que si tú le das a un mexicano 10,000 pesos, probablemente ese 100%, a lo mejor un 15% lo invierta. Lo invierta en cualquier cosa, a lo mejor en algún negocio o a lo mejor ese dinero que esté ahí, pero se vaya generando, bueno, que siga en constante cambio. Y el resto de la población, pues, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si le dan a un mexicano 20,000 pesos, pues a lo mejor un ejemplo claro es comprarse algún teléfono, alguna ropa, por así decirlo, de marca, y ese dinero pues ya está perdido. Ese es mi pensamiento de que el mexicano, en vez de progresar y generar, bueno, más bien la palabra correcta es generar, se estanca y gasta. Ese sería como mi pensamiento. Como segunda pregunta tenemos, ¿por qué no somos el país de primer mundo como debemos ser? Y esto está muy claro. Somos unas personas, me incluyo algunas veces, somos de las personas que dejamos todo al último. Entonces, al dejar todo al último, nos desconocemos información, desconocemos proceso, desconocemos cómo van las cosas. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer así, rápido. Entonces, eso nos está quitando como la palabra de México de ser chingón porque nos estamos limitando a muchas cosas. ¿Por qué? Porque tuvimos el tiempo y no lo hicimos. Como tercera pregunta, ¿nos están enseñando en casa a ser triunfadores? Bueno, incluso de casa yo creo que esto es más personal, porque en tu casa te enseñan qué debes hacer y qué no debes hacer. Y saber, bueno, viceversa, saber las cosas. Pero en cambio, cuando tú vas al mundo exterior, laboral, por ejemplo, que te empiezas a relacionar con otro tipo de ámbito, amigos, ciudades, pues empiezas a ver la vida de manera distinta. Entonces es cuando tú, como ser humano, decides si hacer ese cambio o no. Y la cuarta es, en la Facultad de Ciencias Químicas nos están enseñando a ser profesionistas triunfadores. Bueno, creo que todavía es muy corto plazo para, como para definir esta pregunta, porque sí hay profes que nos motivan, sí hay profes que nos motivan a que seamos profesionistas de interés y que aprendamos de ello. Pero también creo que esto influye mucho en el exterior y conforme va pasando el tiempo. Entonces, creo que la última y bueno, la tercera y la cuarta pregunta van muy ligadas, pero influye más como en tu pensar, en qué tú tanto estás dispuesto a dar cuando salgas o cuando no estés como en tu zona de confort. Y en lo general, como explica el autor Carlos, creo que influye mucho que el mexicano no sea disciplinado a diferencia de Japón, porque el mexicano es una persona muy libre, muy fiestera, e incluso, pues, se podría decir que, no sé cuál sea la palabra apropiada, pero muy valemadrista. A diferencia del japonés, pues es una persona muy disciplinada, con límites y horarios, incluso que pueden dar todo en una empresa. Pero pues lógicamente así como dan en esa empresa reciben, a diferencia de aquí en México que a veces uno da más de lo que debe dar y pues le pagan mal. Pero eso no influye tanto en las empresas o así, influye más en uno como persona, en qué está dispuesto a dar y qué tan disciplinado piensa ser para consolidar las cosas.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jael Ceniceros y voy a dar respuesta a las 4 preguntas de la actividad México más rico que Japón de Carlos Kasuga Osaka. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanta gente pobre en México? Bueno, creo que es porque no hay crecimiento económico y para esto se necesita la creación de empleos y además que estos empleos estén bien remunerados. En lo reportado por el INEGI, la gran mayoría de los mexicanos ganan un salario de 7,000 pesos al mes, que esto equivaldría a 1,750 pesos a la semana. Entonces, si hubiese más empleos y estos fueran mejor pagados, creo que no habría tanta pobreza en México. Otra situación que también nos afecta es el pésimo servicio de la salud, el que en los hospitales públicos casi siempre no haya medicamentos. Y creo que ese es otro factor importante, las enfermedades, ya que este fenómeno nos hace vulnerables y como consecuencia no podemos ser tan productivos ni generar los mismos ingresos. También creo que las personas que tienen alta vulnerabilidad a desastres naturales, las personas que constantemente viven en en determinadas poblaciones que son fácilmente vulnerables, creo que eso también afecta mucho el desarrollo del país, económicamente hablando. La siguiente pregunta es, ¿por qué no somos el país del primer mundo que debemos ser? Creo que esto es por lo mismo de que no existe un sistema productivo nacional. No hay un buen enfoque financiero y esto afecta la calidad de la vida de las personas. Yo estuve investigando y para que un país pueda ser considerado de primer mundo, debe de haber un sistema productivo nacional, tiene que haber una educación de alta calidad, tiene que haber un buen sistema financiero y un desarrollo en la tecnología y en la innovación. Y pienso que nosotros carecemos de todo esto, especialmente de la educación, porque a pesar de que México es uno de los países que más invierte en la educación, no estamos al nivel de un país de primer mundo. Creo que una de las cosas que también afecta a que no podamos ser una potencia mundial es la corrupción y la inseguridad pública por el crimen organizado, ya que las personas no confían ni siquiera en los policías. Sabemos que muchas veces ellos también están involucrados en el crimen organizado y los mismos gobernantes también están involucrados. Y creo que esas son las razones por las cuales México no ha podido llegar a ser un país de primer mundo a pesar de tener lo necesario para poder lograrlo. La tercera pregunta es, ¿nos están enseñando en las casas a ser triunfadores? Creo que esto es algo muy perdón, individual, porque no todos crecemos con la misma perspectiva de vida por los diferentes padres que tenemos. Creo que hay muchas familias en las que piensan que si naciste, no sé, pobre, sin las mismas oportunidades, ya no puedes hacer mucho al respecto, ya te tienes que conformar con lo que tienes. Y hay otros, muchos padres que crían a sus hijos como si fueran estrellas, les dicen, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes conseguir lo que tú quieras, y se esfuerzan los padres en darle lo necesario, darle las herramientas necesarias a los hijos
y tratan de convencerlos de que pueden lograr lo que sea que ellos quieran. Entonces, creo que esto depende de cada padre de familia. En lo personal, al menos en mi casa, sí tratan de decirnos, tú no seas una persona ordinaria, trata de destacarte, de ser siempre de los mejores, esfuérzate, da lo mejor de ti, o al menos eso es lo que yo siempre he estado escuchando de parte de mis padres. Y la siguiente pregunta es, ¿la Facultad de Ciencias Químicas está enseñando a ser profesionistas triunfadores? Yo creo que sí. La gran mayoría de los profesores que me han dado clase siempre tratan de convencernos de que nosotros debemos ser buenos líderes. Lo he visto especialmente en este segundo semestre que estoy cursando por la materia que agarré de optativa, que es psicología de la organización. La maestra siempre está hablando de liderazgo y de cómo nosotros podemos capacitarnos y explotar nuestras habilidades para poder ser buenos líderes. Y en general, todos nuestros profesores siempre tratan de decirnos que nosotros podemos, que nuestra carrera es muy importante, que le echemos ganas, que podemos ser personas de éxito. Claro que también hay profesores, uno que otro, que nos dicen como, no, chicos, esto está muy difícil, casi no hay empleo o necesitan irse fuera de Torreón a otras partes como Monterrey o Guadalajara para conseguir trabajo porque no hay. Pero yo creo que aunque nos digan eso, en el fondo quieren que nosotros seamos triunfadores. Y bueno, en un principio como que me desmotivaba porque decía, bueno, es que aquí no hay trabajo, si quiero conseguirlo tengo que salir de mi ciudad de origen. Pero no lo sé, como que pensándolo bien igual y no es tan mala idea. Unos profesores nos platican que realmente pagan bien. La carrera sí deja buenas ganancias. Podemos percibir un salario mensual superior a los 13,000, 14,000 pesos. Y no lo sé, hablando con unos compañeros dicen como es que 13,000 al mes por todo lo que estoy realmente no es tanto. Pero yo creo que si nos esforzamos podemos conseguir un buen empleo que esté bien remunerado. Y bueno, esa sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Por qué hay tanta gente pobre en México? Yo considero que todo es debido a la mentalidad que nos enseñan en casa. La situación económica en la que crecemos nos hace llevar la vida de una manera ligera, pero haciendo sacrificios para sobrellevar las dificultades diarias. Aunado a esto también está la educación y la falta de empleos o visión para emprender algún negocio propio. ¿Por qué no somos el país de primer mundo que debemos de ser? Pues porque no muchas personas se atreven a salir de su zona de confort, de llevar a cabo sus sueños y llevar una vida extraordinaria. Nos enseñan en las casas a ser triunfadores. Yo creo que sí se nos enseña a salir adelante, a triunfar y a aprovechar las oportunidades que tengamos, pero ya está en cada persona intentar cosas nuevas o tener el valor de seguir estudiando o especializarnos en algo para tener mejores oportunidades de desarrollo. La FSQ nos enseña a ser profesionistas triunfadores. La escuela nos da las herramientas suficientes para que nosotros podamos emplear las mejores técnicas para salir adelante y ser profesionistas de gran calidad. Solo está en cada egresado no conformarse en un puesto ordinario, sino buscar las mejores oportunidades para su vida. Eso incluye salir a buscar oportunidad ya sea en alguna otra ciudad o estado para superarse e intentar cosas nuevas teniendo fe en sí mismo. Hola, mi nombre es Hanna y bueno, pues yo creo que la primera pregunta es por qué creo que hay tanta gente pobre en México y la respuesta creo que es no porque haya gente que sea floja, sino porque no todos nacemos con las mismas oportunidades y hay que tener en cuenta que los privilegios existen y son muy reales. Hay gente
que por necesidad, por ejemplo, no puede estudiar y por eso no puede tener una carrera. Y pues hay gente que ni siquiera tiene para, que nacen en situaciones en las que ni siquiera tienen para comer en el día. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No es que la gente sea floja, sino que a veces las situaciones en las que estamos nos impiden poder salir de la situación en la que estamos y llegar a otra mejor. Y pues sí, pienso que los privilegios existen y que es algo que se debe tomar muy en cuenta. Y bueno, la segunda pregunta es por qué México no es el país de primer mundo que debería ser teniendo todo lo que tenemos. Y pues para mí es porque quizá como la gente se deja influenciar mucho y es por eso que no tenemos gobernantes apropiados en los cargos en los que están, sino que a veces ponen gente solamente que pues la gente por misma necesidad, no sé, le regalan una despensa y pues por eso vota por esos candidatos, porque es tanta la necesidad que ponen a personas en los puestos que no son aptas para estar en ellos. Además de que, bueno, como ya lo dije, hay mucha gente que nace con privilegios, pero pues la mayoría no es así. Entonces, no sí hay un índice de pobreza muy grande dentro del país, entonces eso afecta muchísimo que no seamos el país de primer mundo que deberíamos ser. Y bueno, pues la tercera pregunta es, ¿la FECUC nos está enseñando a ser triunfadores? Pues yo creo que sí, porque se nos enseña más que nada a ser líderes, ya que pues en un trabajo es lo que vamos a hacer, a ser líderes y a generar nuevas ideas. Se apoya mucho lo que es que tengamos creatividad, entonces eso nos enseña a llegar a ser triunfadores y eso nos va a ayudar a ser triunfadores. La cuarta pregunta y última es, ¿creo que en la casa me están enseñando a ser triunfador? Creo que sí, porque pues como ya lo dije, tengo una situación en la que no tengo que hacer, tengo todo lo que necesito para poder tener y acabar mis estudios y pues mucha gente no lo tiene, entonces creo que también me están ayudando a ser triunfadora y me están enseñando a ser triunfadora al momento en el que se me está dando todo y apoyando para que yo pueda terminar mis estudios. Gracias. Hola, yo soy Frida Oliden y voy a dar mi opinión sobre el video que se titula México más rico que Japón. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanta gente pobre en México? Bueno, yo creo que un punto importante de recalcar es la falta de educación financiera que tenemos los mexicanos, porque por ejemplo en el video mencionan que a los mexicanos no nos gusta trabajar más de 8 horas o que no nos gusta trabajar los fines de semana o que no nos gusta, o que le echamos la culpa al gobierno. Y pues que yo creo que la realidad de la mayoría de los mexicanos, que pues son los que viven en pobreza o que tienen una economía media, pues no es que no se esfuercen, no es que no se cansen, sino que pues también alguien que gana el mínimo y tiene una familia grande, pues apenas le va a dar para mantener a su familia. Entonces creo que ahí es donde entra mucho la educación financiera y también la planificación familiar, porque pues creo que si ganas el mínimo es también un poco, tiene sentido que a veces dinerito que cae extra, pues no lo vas a invertir, sino te vas a dar un gusto. Entonces creo que nos deberían de enseñar a manejar nuestro dinero también y pues a hacerlo crecer y no ser más pobres cada vez. Bueno, la segunda pregunta es, ¿por qué no somos el país de primer mundo que debemos ser? En el video nos dicen que en México tenemos muchos recursos, tenemos minerales, tenemos mucho lugar para hacer turismo, muchos lugares bonitos en el país, tenemos una gastronomía muy buena y pues la verdad eso es muy cierto y yo creo que el por qué no somos un país de primer mundo pues es porque no la aprovechamos y creo que también aquí tiene mucho que ver la educación. Yo creo que tenemos que tener
la iniciativa de fomentar la creatividad para así darle un buen uso a los recursos que tenemos y poder explotarlos a todo lo que da. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿nos están enseñando en las casas a ser triunfadores? Bueno, yo creo que esto también depende mucho de la perspectiva individual que tengamos cada uno. Hay lugares donde pues si tu familia te motiva o hay gente que pues te desmotiva o que tienen la mentalidad de que pues si eres pobre pues ya, ni modo, ya no vas a poder hacer nada más o no, pues no vas a tener... Y la verdad es que es un poco cierto que no tenemos las mismas posibilidades unos que otros, pero pues yo creo que con esfuerzo pues está mejor intentarlo que no hacer nada. Ya para finalizar, la última pregunta es, ¿la FCQ nos está enseñando a ser profesionistas triunfadores? Bueno, pues yo creo ese es el objetivo o eso es lo que buscamos todos al entrar a la carrera, que nos motiven a ser triunfadores. Y yo creo que sí lo hacen. Hay muchos maestros que nos enseñan a tener curiosidad por las cosas, a esforzarnos y a saber que podemos lograr muy buenas cosas como químicos. De repente hay uno que otro que nos dice de que está muy difícil encontrar trabajo o cosas así, pero yo creo que la mayoría sí nos motivan a esforzarnos y pues ser unos triunfadores. Bueno, una vez después de haber visto el video, el cual me pareció muy interesante, caigo en cuenta de que pues es la realidad, de que México es mucho más rico que Japón y que posee muchísimas más riquezas que otros países. Nada más que nosotros como mexicanos no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta de los recursos que tenemos, de las riquezas que poseemos, que nos distinguen como mexicanos, lo cual hace que pues si no nos damos cuenta de esto, pues obviamente no sabemos aprovecharlas. Una de las preguntas que se nos plantea es ¿por qué hay tanta pobreza en México? Bueno, yo pienso que tiene mucho que ver el gobierno, ya que ahorita hay mucha corrupción, se nos está imponiendo una muy alta tasa de impuestos, también la falta de empleos, la sobrecarga de estos y el mal pago, lo cual desanima muchísimo a los trabajadores, que hay mucha exclusión social, hay mucho crimen, hay múltiples cosas, pero lo que me hace pensar más es de que las ganas que tenemos nosotros como mexicanos de querer salir adelante, ya que pues somos muy conformistas. Los mexicanos se distinguen por ser muy conformistas y dejados. Si esto cambiara, todo fuera diferente, ¿sí? Las ganas de querer salir adelante siempre nos harán superarnos, ¿sí? Ya me ha tocado vivir con diferentes personas, personas de que no encuentran empleo y buscan la mínima cosa con mucho esfuerzo para poder salir adelante, no sé, desde vender un chicle, desde vender algo, pero también me he topado con personas de que son cómodas, como quien dice, huevonas, que no encuentran trabajo y se quedan ahí estancados, esperando que les cae, no tienen la mentalidad de crecer, de superarse, y gracias a que pues no se quieren esforzar mucho. En el video, el conferencista nos menciona que ha viajado por todo México, ¿sí? Y que se ha dado cuenta que la mayoría de los empresarios son de otros países. ¿Por qué es esto? Por lo mismo, porque aunque ellos no están preparados académicamente bien, ellos se han esforzado un poco más que los mexicanos para poder salir adelante y distinguirse de estos. Y lo han logrado. Y es lo que nos falta a nosotros, ¿sale? Nos falta esforzarnos un poquito más, querer crecer, querer salir adelante. También estamos con la mentalidad de que en México abunda la pobreza. Pues que sí abunda la pobreza, pero más abunda la pobreza. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos las ganas de salir adelante, no nos queremos esforzar, levantarnos un poquito más temprano, hacer un poquito más de esfuerzo, lo cual todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿sí? Hay una frase que nos dice, que me parece muy interesante: México es un vagabundo sentado en un banco de oro, porque es la realidad, ¿sí? Tenemos los recursos, las riquezas y no nos damos cuenta de esas y no sabemos aprovecharlas o nos da miedo afrontarnos un poquito más, esforzarnos, todo cuesta, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos la mentalidad de querer superarnos,
de querer crecer, México fuera otra cosa. México no se distinguiría como el país con más pobreza, uno de los países con más pobreza en el mundo. Pero todo está en nosotros como mexicanos, que queramos salir adelante, que no nos dejemos, que saltemos contra esto, con el gobierno, con todo, enfrentarnos a todo esto. Y si lo hacemos así, México va a cambiar. Otra pregunta que se nos plantea es, ¿por qué no somos el primer mundo que debemos ser? Por lo mismo, porque no nos afrontamos aquello que nos está atrasando, ¿sí? No nos afrontamos al un poquito más de esfuerzo, a querer lograr cosas nuevas, a querer superarnos, ¿sí? Si hay mucha pobreza en México, es porque la gente tiene la mentalidad de que no voy a poder, tiene la mentalidad de que es que así es, no hay otra manera de salir adelante, siempre va a haber una manera de salir adelante. El que tiene buena estabilidad económica es porque se esforzó un poquito más, porque quiso salir adelante, ¿sí? Yo pienso que pues no somos de primer mundo, por lo mismo de que preferimos vivir en la mediocridad, siendo conformistas. Nos conformamos con tan poco, por eso mismo. Otra pregunta que se nos plantea es, ¿nos están enseñando en casa a ser triunfadores? Yo pienso que en muchas casas sí. Por ejemplo, en mi caso sí. Se me ha educado con mano dura y siempre se me ha dicho de que si yo quiero algo y me lo propongo, siempre lo voy a cumplir. Que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y siento que si nos esforzamos un poquito más, si tenemos la mentalidad de superarnos, de crecer, de ser alguien en la vida, alguien con buena estabilidad económica en la vida, podemos hacerlo. Todo está en que queramos, ¿sí? Yo siento que pues en sí no se nos enseña a ser triunfadores. También la Facultad de Ciencias Químicas nos está enseñando a ser profesionistas triunfadores también. Se nos dan las puertas abiertas a que nosotros tengamos éxito, ¿sí? Se nos está enseñando, se nos está motivando a crecer, a ser profesionistas de alto nivel, pero todo está en nosotros, en querer agarrar todo ese tipo de conocimiento que se nos está brindando para poder crecer, para poder salir adelante y tener algo en que mantenernos, tener algo seguro. Aunque no tanto seguro, porque pues en realidad hay mucha falta de desempleo y también el gobierno da muy mal pago pues, a estudiantes. ¿Cuántos nos ha visto que a doctores, a personas que van a doctores, se les paga una cantidad muy baja cuando se van a prácticas, cuando están de internados? O sea, todo ese tipo de cosas desmotiva también. Pero pues todo esforzándonos y saliendo de esto, vamos a poder, bueno, dejando de tener esta mentalidad de no poder, de no querer esforzarnos porque pensamos que no lo vamos a lograr, no vamos a lograr nada en realidad, ¿sí? Si nos esforzamos, hay la posibilidad de salir adelante, ¿sí? De sobresalir y de superarnos. Todo está en nosotros mismos. Cada esfuerzo tiene su recompensa, como ya lo mencioné, ¿sí? Si no nos lo proponemos, pues ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo sabemos si vamos a poder o no? Siempre hay que tener un espíritu triunfador, pues, para poder triunfar, para poder salir adelante.